Buenas noches, bienvenidos teleamigos y teleamigas a un programa más de debates UGC aquí en Teleamiga Internacional. El día de hoy para tratar un tema muy importante y es si la universidad en realidad es una organización que contribuye al desarrollo social, porque la universidad se ha dedicado en gran parte a formar a nuestros estudiantes para contribuir al desarrollo económico y financiero de las regiones y de sus países. Pero la pregunta es si también están estos estudiantes contribuyendo al desarrollo social. Y para eso tenemos hoy un grupo de invitados muy especial. Quiero empezar a saludarlos. Lucy, buenas noches. Rodrigo, buenas noches. Gracias por la invitación. Lucy Peñalosa, de Pacto Global Colombia, soy la coordinadora general y me complace estar aquí en un tema tan relevante y con tanta incidencia en este momento. También nos acompaña Daniel Michaels, quien es el coordinador del Centro Regional para la Cooperación de Educación Superior, que es un ejercicio de UNESCO y SLAC y ASCUM también, ¿no? Gracias, agradezco muchísimo la invitación a este espacio de UGC. Creo que hoy el tema que vamos a tratar es prioritario, es un tema de actualidad y nos llama a reflexionar sobre el papel de la educación en su papel frente al desarrollo. Queremos también saludar a Luis Felipe Cristancho, quien es el director de Proyección Social de la Universidad de la Gran Colombia. Rodrigo, muchas gracias y un saludo a todos nuestros teleamigas y a nuestros teleamigos, siempre entendiendo que cuando la universidad sale al encuentro con la sociedad y la sociedad también se encuentra con la universidad, ahí encontramos desarrollo y me parece supremamente pertinente este tema de la universidad como motor de desarrollo social en nuestro país, específicamente aquí en Colombia. También saludar a nuestra directora de investigaciones de la Universidad de la Gran Colombia, Beatriz Roballo. Beatriz, buenas noches. Rodrigo, muchísimas gracias por la invitación. Buenas noches a nuestros televidentes. Y yo quisiera agradecer muchísimo esta invitación porque generalmente investigaciones no es el actor que suele tener voz en estos escenarios de divulgación y de debate. Entonces, que hoy tengamos este espacio aquí es vital, sobre todo en este contexto de discusión sobre investigaciones que vivimos en este instante en el país. Muchísimas gracias. Bien, antes de empezar, dos cosas. La primera de ellas, saludar al señor rector de la Universidad de la Gran Colombia, quien habitualmente dirige este programa y que hoy se encuentra en el departamento del Tolima, desarrollando importantes labores para lo que tiene que ver con la expansión de la universidad. Y dos, invitar a nuestros teleamigos y teleamigas a que participen también en el programa de hoy, en el tema de hoy, que es un tema tan importante. En pantalla ustedes pueden ver nuestras líneas telefónicas y se pueden comunicar a estas líneas para poder participar en el programa. Igualmente, hay en Twitter un hashtag que es DebatesUGC, donde también pueden empezar a generar opinión alrededor de este tema tan importante. Y pueden también comunicarse con nosotros a través de WhatsApp. Bien, entonces para dar inicio a nuestro debate quiero invitar a Lucy a que nos comente brevemente para nuestros teleamigos y teleamigas qué es esto de la Agenda de Desarrollo Sostenible y cómo las universidades se están involucrando en el desarrollo de esta agenda. Bueno, la Agenda para el Desarrollo Sostenible es un compromiso intergubernamental. Además de ello, genera un plan de acción enfocado a las personas, al planeta, a la prosperidad, a la paz y a las alianzas bajo tres dimensiones que son la ambiental, la social y la económica, con 17 objetivos de desarrollo sostenible y 169 metas que están planteadas pues, para crear o transformar el mundo y bajo una premisa de no dejar a nadie atrás, que es de pronto lo más importante. ¿Y cómo es la relación que está manteniendo las universidades con Pacto Global en el desarrollo de esta agenda? Bueno, yo ahí me remito un poquito a contarles que Pacto Global es una iniciativa que promueve 10 principios de Naciones Unidas en el marco de 4 ejes: derechos humanos, estándares laborales, medio ambiente y anticorrupción. Además de eso, nosotros hemos aterrizado una plataforma internacional que es Principios de Educación Responsable en Gestión, y a través de una mesa de trabajo que es la forma como funcionamos en Pacto, hemos logrado congregar, tenemos 40 universidades adheridas, de las cuales 23 participan constantemente en lo que nosotros hacemos. Entonces, todo en el marco de un trabajo enfocado a los principios de sostenibilidad, pero en el contexto de la universidad. Entonces, creo que es un tema supremamente importante porque la educación
es la única que puede transformar el mundo, y si empezamos a trabajar desde los mismos currículos, apropiarnos de temas que realmente necesitamos, vamos a poder lograr las metas de esta agenda, o por lo menos avanzar un poco. Daniel, una cosa, desde su perspectiva y su experiencia como asesor de diferentes universidades, no solamente en Colombia, sino también por fuera de Colombia, ¿cree usted que las universidades están haciendo la tarea, o estamos haciendo la tarea con respecto al cumplimiento de esta Agenda 2030, a aportar precisamente a esos objetivos de desarrollo sostenible? ¿Cómo nos encontramos ahí y cómo vamos? Bueno, yo creo que la universidad siempre ha jugado un papel fundamental dentro de los procesos de desarrollo. El tema es ver si lo estamos haciendo a nivel adecuado y de la forma adecuada como lo podemos hacer. En este momento yo creo que la universidad precisamente está en un punto en el cual tiene que replantearse, porque la dinámica de cambio que se está viviendo a nivel mundial, a nivel internacional, está llevando a cambiar el concepto tradicional de universidad, que eso está asociado también al concepto de educación y de formación, y eso conlleva también a replantearnos el papel que la universidad debe jugar. ¿En qué sentido? En el sentido de que no solo nos debemos quedar en la formación, en la extensión o en la investigación, sino en cómo la universidad, a través de esa labor misional que tiene, verdaderamente impacta en el bienestar de la sociedad, en responder a las prioridades y a las exigencias que en un momento determinado se presentan. Y eso tiene que ver también con los temas como los que planteaba ahora Lucy, porque los retos de desarrollo son retos de todo el mundo, pero en diferentes niveles y en diferentes dimensiones. Y la universidad, y no solo la universidad, sino todo el sistema educativo, que es algo por lo que UNESCO y en especial IESALGO UNESCO está propendiendo, es que es todo un sistema que tiene que trabajar, y el sistema entonces es el colegio, es la educación básica, primaria y secundaria, ligada a la universidad, ligada a la empresa, ligada a los actores, a los demás actores sociales, aún a la familia y a la propia sociedad en general. Ese es el reto en el cual desde luego la universidad debe cambiar esa labor que en cierto momento se ve como quedada y empezar a generar un proceso de liderazgo mucho mayor. Precisamente quiero invitar a nuestros teleamigos y teleamigas y a ustedes para que veamos unas encuestas que hicimos en la calle preguntándole a nuestros televidentes acerca de si ellos consideran que la universidad en realidad está contribuyendo al desarrollo social. Vamos. Sí, claro, pues yo pienso que la universidad es algo importante porque la base de una sociedad siempre tiene que ser la educación. Eso es lo que hace que un país salga adelante. Creo que sí, porque las universidades contribuyen a que las personas sigan creciendo tanto académicamente, conocimientos, y con ellas pues se formen más empresas, crean como más empleos para las personas que más lo necesitan. Sí, porque pues ya que la universidad nos está enseñando a ser personas, entonces a la universidad le importa más que nosotros como personas tengamos valores. El valor fundamental de una universidad está en el aportar al ser humano los valores con el que esa persona al salir de la universidad va a desarrollar su vida profesional. Están educando a las futuras generaciones, además aportan no solamente en cuanto a ciencia, tecnología, sino como a la formación de personas. Bueno, pudimos ver cómo nuestros televidentes comentan acerca del papel de la universidad en un punto que es importante, el tema de los valores y la formación. Yo incluyo la formación ética. Felipe, cuéntenos desde la proyección social cómo la universidad en esa relación con la comunidad pues también ejerce esa educación en el tema de valores precisamente. Totalmente de acuerdo, Rodrigo, y también lo que nos estaba planteando Daniel, que nos plantea que la universidad tiene que ampliar su perspectiva, y de hecho la Universidad La Gran Colombia también ha acogido a una de las metas, que es la meta específicamente la meta 4.6 del objetivo de educación con calidad. Nos está planteando que no solo tenemos que formar a los estudiantes en temáticas académicas de su carrera, sino que tenemos que generar con ellos procesos de formación en temas de ética que promuevan el desarrollo de los derechos humanos, que nos promueva también fortalecimiento institucional, que sean buenos ciudadanos globales.
Y la Universidad de la Gran Colombia, con su proyecto de ética liberadora, pues ha venido pensando eso y lo digo muy orgullosamente, hemos sido de avanzada frente a esto. Cuando nos piden, o sea, cuando nos están lanzando esos objetivos, la Gran Colombia, ya llevamos 66 años formando en esos procesos en donde nos reconocen y generamos ese impacto con nuestros graduados como graduados gran colombianos, profesionales éticos que promueven eso, la paz, procesos de equidad, de fortalecimiento institucional. Pensar el mundo como ciudadanos globales es una parte esencial y que los objetivos lo plantean. Importantísimo también pensar que este objetivo de los ODS de la Agenda 2030 de calidad en la educación, pues es un objetivo transversal a los demás objetivos, a los otros 16 objetivos. Es decir, la educación es base para el desarrollo de esos objetivos. Beatriz, una cosa, desde el ejercicio de la investigación en las universidades, no solamente en la Universidad de la Gran Colombia, sino en las universidades, ¿le estamos apuntando a esos objetivos de desarrollo sostenible? Yo creo que ese es un cambio que tiene que empezar a pasar claramente. ¿Por qué? Porque desde la perspectiva de los modelos tradicionales de universidad y de investigación, la investigación no es, por ejemplo, uno de los fuertes en nuestro país y siempre se ha considerado la investigación como producción de conocimiento que amplíe un acervo científico y que fortalezca una comunidad científica. Y la invitación que nos está haciendo la Agenda 2030 de Naciones Unidas consiste justamente en que nosotros empecemos a orientar nuestros esfuerzos de conocimiento, toda la técnica científica, todo ese cuerpo y todo ese talento humano que hay, no solamente en nuestro país, sino en el planeta, a fijarse y a centrarse en unas necesidades que no solamente son necesidades de crecimiento económico, que creo que es una apuesta muy fuerte que está haciendo Naciones Unidas en este instante, sino que nos está cambiando el paradigma de desarrollo y nos está diciendo pilas, que el desarrollo no solamente es aumento del Producto Interno Bruto, sino que el desarrollo es también crecimiento social, es también apropiación del ambiente, ¿cierto? Entonces, investigaciones tiene que empezar a apuntarle en el sentido de no seguir proyectada a esa relación o esa correlación que hay con crecimiento de un país, ¿cierto? Que se habla de ciencia, tecnología e innovación asociado a crecimiento económico, sino que ciencia, tecnología e innovación asociado a responsabilidad social, a crecimiento ambiental, a que se vincule, hablando un poco de valores que era la pregunta previa y el tema previo, que los valores como ciudadanos y que los valores culturales realmente hagan un reconocimiento de que estamos en un planeta, de que el compromiso es con un planeta y que esa agenda en la que yo digo muchos países levantaron la mano, no sea una agenda de saludo a la bandera, sino que realmente sea una agenda que se concrete en unas acciones en particular, que creo que es la intención de Naciones Unidas y claro, nuestra construcción en ciencia tiene que ser fuerte en ese sentido. Daniel, pero yo creo que hay un problema y es el siguiente. Hacia allá deberíamos ir las universidades, pero también tenemos encima las exigencias que hace el Ministerio de Educación Nacional a veces, por ejemplo, con el tema de la acreditación de alta calidad. No sé si esa acreditación de alta calidad va normalmente en línea con estos objetivos de desarrollo sostenible. ¿Qué piensa usted si en algún punto, no sé si en algún punto, yo considero que en algún punto se contraponen porque no necesariamente van en la misma dirección? No sé cuál es su consideración al respecto. Pues mira, yo creo que cuando hablamos de calidad, pues lógicamente tenemos que mirar qué estamos entendiendo por calidad. En el caso del Ministerio, lógicamente hay todos unos parámetros que tiene que fijar para que las instituciones mínimamente las tengan que cumplir. Pero el tema de calidad yo creo que tiene que verse desde el punto de vista de cada una de las instituciones en su individualidad y en su línea que tiene que trabajar. ¿En qué sentido? Si bien el Ministerio fija unos parámetros y unas líneas, realmente yo considero que una educación de calidad es una educación donde le brinda la formación al estudiante, donde genera la investigación, donde genera una serie de acciones que realmente vayan luego a impactar en la sociedad. Pero si la educación que estamos brindando no responde a las exigencias de la sociedad, a las exigencias del entorno, a lo que está pidiendo la empresa, a lo que está pidiendo los diferentes sectores, va a ser muy difícil que por más de que nosotros cumplamos con las exigencias que hace el Ministerio de Educación, realmente podamos decir que estamos generando una educación de calidad. ¿Con esto qué quiero decir? Cuando tú miras los retos de la Agenda 2030, pues son unos retos que es solucionarle los problemas de base al mundo, no es simplemente atender un problema en específico. Pero ¿qué es lo interesante de estos objetivos 2030? Son 17, pero en los 17
todos juega la educación. Lo importante es que la educación es transversal a todos. Cuando tú dices erradicar la pobreza, yo no creo que tú puedas erradicar la pobreza si tú no lo haces desde la educación. Tú no puedes generar equidad de género si tú no educas para la equidad de género. Tú no puedes quitar el hambre si tú no generas una formación que ayude a la transformación social y del agro. En ese sentido, creo que cuando hablamos de calidad es en la medida en que yo como universidad individualmente considerada comienzo a atender el entorno en el que estoy, hacia dónde puedo responder a las necesidades de esa comunidad que primero yo tengo alrededor y luego, como lo decía Felipe, cómo comienzo a responder a un entorno globalizado. Entonces, creo que, pues, lógicamente, cuando el Ministerio fija unas pautas, son unas pautas que son mínimas, pero que están lejos de poder garantizar un sistema de calidad que responda a las exigencias de la Agenda de Desarrollo, porque no es solo el Ministerio de Educación, es una política de gobierno, es una política de Estado, pero también es una dimensión social. Es decir, tiene que participar la ciudadanía, tiene que participar la familia, tiene que participar el empresario, y eso es lo difícil de lograr. Y creo que esa sí es la ventaja que tiene la universidad, porque la universidad sí puede tener el espacio de convergencia y de diálogo para poder generar esa transformación. Puede generarlo desde la investigación, pero no la investigación solo donde el investigador en la universidad está encerrado, sino el investigador que sale y se reúne con cada una de las áreas en las cuales está. Entonces sale y se reúne con el empresario, se reúne con el campesino, se reúne con los organismos internacionales, se reúne con otras instituciones de educación superior y comienza a intercambiar ideas y darse cuenta de que de pronto voy por buen camino o de pronto me falta potenciarme con otro. Y ahí es donde creo que realmente el papel de la universidad en este momento para lograr la calidad es abrirse a otras universidades, abrirse a la sociedad, abrirse a esos retos que precisamente le impone la Agenda 2030. Lucy, una cuestión, ¿realmente estamos logrando desde la universidad ese impacto del que está hablando Daniel? ¿Cómo lo ven desde Pacto Global? Yo creo que vamos en una avanzada un poco lenta, esa es la realidad, porque no hay un hilo conductor, porque es que esto viene de un tema desde formación de casa, la primera etapa de colegio, tema de secundaria. Esto es un hilo conductor porque si no se rompe todo. Además, hay una necesidad sentida de poder sintonizarse, ¿sí? O sea, que las políticas públicas, las estrategias y los planes que están enfocados al tema de educación hilen de igual manera. Si no, realmente no se puede garantizar nada. Este es un momento para repensar los temas, inclusive los mismos temas de acreditación, los mismos criterios que hay. Entonces, creo que hay que sentar un precedente y empezar a trabajar en reconocer la relevancia de articular la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, respondiendo a esos desafíos a las que se enfrentan las universidades, formando a sus estudiantes, porque en este caso estamos hablando de las universidades a nivel nacional, a nivel local, a nivel regional. Sí. Vale, Beatriz, antes de irnos en una pausa brevemente, y después continuamos, esas políticas públicas de las que nos habla Lucy, ¿cómo están coordinadas precisamente para favorecer esto? Yo creo que estamos entrando en un momento en donde justamente es necesaria la coordinación. Yo no creo que hasta el momento haya pasado. De hecho, quería complementar un poco las intervenciones que han hecho Daniel y Lucy, en el sentido de que el sistema educativo se ha pensado muy en una jerarquía muy de arriba hacia abajo, como también ocurría con el gobierno, y nos estamos enfrentando a unas problemáticas que nos exigen organizarnos horizontalmente, lo que significa que la educación tiene que ser participativa en el sentido de que la comunidad realmente también contribuya a esas metas de educación. No se trata de venir a imponer unos modelos que sean internacionales por cuestiones de globalización, sino que se trata de que eduquemos en función de los valores que nosotros consideramos son nuestra apropiación cultural y lo que queremos incentivar en nuestros ciudadanos. Entonces yo creo que sí estamos entrando en un periodo del sistema educativo que se horizontaliza versus un sistema educativo que estaba muy planeado en cascada, de arriba hacia abajo. Bueno, muy bien, vamos a una pausa y ya volvemos aquí en Debates UGC. Estamos de regreso en Debates UGC y nos habíamos quedado con la idea
de precisamente cómo las universidades y las agendas de las universidades posiblemente no están coincidiendo con las políticas públicas y esta a su vez no está coincidiendo con esta agenda de desarrollo sostenible. Creo que Felipe quería hacer una acotación con respecto a si estamos en la sociedad civil formados con respecto a estos objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, pues precisamente, Rodrigo, eso es un reto grandísimo que se tiene como gobierno, precisamente al gobierno, ¿no? Cuando uno lee los objetivos, hay un punto esencial y es que el gran responsable es el gobierno. Y uno hoy en día, si le pregunta a las personas del común, a la sociedad civil, si conoce efectivamente los objetivos de desarrollo sostenible, pues evidentemente el desconocimiento es muy amplio. Y una parte importante, estos objetivos de desarrollo sostenible tienen la capacidad de que todos podamos actuar. Es decir, vernos, sentirnos y escucharnos como agentes activos de desarrollo. Y creo que eso la universidad lo tiene que empezar a hacer y lo estamos haciendo, digamos, en la UGC, donde los estudiantes los vemos como agentes activos de ese desarrollo, donde los estudiantes pueden intervenir en los procesos, por ejemplo, misionales de la universidad. Porque es que hoy en día, con la nueva tecnología, ¿no? Con todos los smartphones, todos tenemos acceso al conocimiento, ¿sí? Y ahora la universidad tiene que empezar a implementar esos conocimientos en pro de la sociedad, en pro del desarrollo de la sociedad. Y estamos teniendo unas estadísticas tremendas en donde menos de la mitad de nuestros estudiantes va a poder ingresar, que ya son bachilleres, van a poder ingresar a educación superior, ¿sí? Y las universidades a lo mejor se están pensando en dónde voy a estar en una investigación o qué congreso tengo que ir, cuando tenemos más de la mitad de las mujeres del país no pueden acceder tampoco a temas de educación, ni siquiera educación terciaria, ni siquiera educación de 0 a 5, ¿sí? La educación primaria, la educación escolar. Es decir, los retos son tan grandes y el sistema educativo está viendo hacia otros puntos, medios por números y la realidad gritando soluciones. Bien, Daniel, una cosa que es bien importante y que se trataba en una reunión puntual de rectores y vicerrectores y directores de universidades con el presidente de ICETEX era el siguiente, y es, tenemos una crisis con el tema del financiamiento de la educación superior, y al tener esa crisis con el financiamiento de la educación superior, pues tenemos una crisis con respecto al cumplimiento de estos objetivos de desarrollo sostenible, precisamente en el acceso a la educación, en el tema de cobertura, porque las regiones en este momento se están quedando sin la posibilidad de acceder a créditos para entrar a educación superior, y algo que le planteábamos al presidente del ICETEX era lo siguiente: Colombia está clamando por generación de nuevos programas de educación superior, programas que en la actualidad no existen. Es decir, además de abogados, además de administradores de empresas, además de médicos, que son muy importantes para el país, tenemos que empezar a considerar unas carreras profesionales que no existen ahorita, pero que son necesarias precisamente para alcanzar esos objetivos de la Agenda 2030. ¿Qué opinión le merece a usted este punto de la financiación de educación superior? Perdón. Bueno, yo creo que estás tocando el punto central, porque el tema es cómo hacemos educación superior si tenemos el financiamiento muy limitado y si muchas de nuestras instituciones todavía se siguen financiando con temas de matrícula. Y fuera de eso, cuando la capacidad de las instituciones de educación superior es muy limitada, lo que planteaba Felipe ahora, de cuando tú te presentas 40.000 estudiantes para 2.000 cupos, 3.000 cupos, 4.000 cupos en una universidad pública, estás dejando 36.000 por fuera, estás dejando una cantidad de jóvenes que no están pudiendo entrar ni siquiera a una institución de nivel medio, tú lo decías, ni siquiera de educación terciaria, no puede, una institución técnica y tecnológica, porque tampoco estamos logrando generar una cobertura fuerte. Pero yo creo que el tema va porque precisamente tenemos que generar un proceso de transformación del sistema educativo, y eso es lo difícil. Lo difícil es que si seguimos tratando de financiar la educación con la forma como lo venimos haciendo, pues cada vez vamos a tener más recortes. Y vamos a tener más recortes a la educación pública, o vamos a tener recortes a la investigación, o vamos a tener recortes a determinadas cosas. Y yo creo que aquí sí hay que repensar el papel del sistema de educación, una participación mucho más fuerte de la empresa, una participación más fuerte de los gobiernos locales trabajando en el tema, una revisión profunda a cómo se trabaja el tema en el caso de Colombia de las regalías, por ejemplo, para la investigación, cómo se va a manejar el tema de la descentralización
descentralización en el tema educativo. ¿Cómo vamos a responder, y en eso tú lo decías muy bien ahora, a las necesidades que necesita una región? O sea, ¿cuál es el tipo de docente que requiero en la región? Pero no solo cuál es el tipo de docente, sino cuál es el tipo de estudiante, y fuera de eso, cuál es el tipo de materia que yo voy a tener que dar. Estoy llegando ya hilando muy delgado, pero también para llegar a cuál es la profesión que yo requiero en la región. Un ejemplo clarísimo se dio hace algunos años en el norte de Santander. Una estudiante, recuerdo, de la Universidad de los Andes hizo un estudio sobre el diseño de una política pública binacional para formación de profesionales en la zona de frontera. Era una propuesta de que hubiera una política binacional entre Colombia y Venezuela, y lo que demostró esta estudiante era que en la zona de frontera, tanto en Venezuela como en Colombia, se estaba formando el profesional que la región no necesitaba. Entonces se estaban formando ingenieros, se estaban formando médicos, pero no era para la región. ¿No? Sí, exacto. Permítame, tenemos una llamada de Ramón desde Melgar que quiere participar en nuestro programa. Ramón, buenas noches. Buenas noches, un saludo a Ramón, todos lo escuchamos. Participantes del programa. Y pues yo tengo una pregunta. Es muy bonito ver todos los programas que ofrecen la universidad y las universidades en total. Y a veces también los programas financieros, pero pues es bueno ver la problemática en Colombia de las deudas primero y de la falta de educación. ¿Qué propuestas, aparte de becas un poco complicadas de obtener, tienen en este caso pues la Universidad Gran Colombia, y pues también qué oportunidades ven que puedan hacer las universidades para ofrecer esta educación superior a las personas que no tienen acceso ni financiero, y además de eso no tienen la posibilidad de pagar una carrera de estas? Muchas gracias. Bueno, pues señalarle a Ramón que puntualmente la Universidad La Gran Colombia viene precisamente trabajando en la generación de un modelo de financiamiento de los programas de educación superior. Ya algunos de nuestros estudiantes han sido beneficiarios precisamente de este modelo. Y teniendo en cuenta pues esta coyuntura con respecto a la parte económica de nuestros estudiantes, hemos ampliado, el que sea un motivo para señalar esto, hemos ampliado el pago extraordinario de las matrículas de nuestras carreras hasta febrero 16, de tal manera que las personas que aún tenían pendiente hacer ese pago pueden realizarlo hasta febrero 16, y son estas estrategias que estamos utilizando en la universidad que nos vemos en la necesidad precisamente de entrar a hacer pues figuras, ¿no?, que permitan que nuestros estudiantes puedan tomar la educación superior. Entiendo que desde el ICETEX también se está trabajando en la generación de unas becas que estén financiadas desde la empresa, que era algo que señalaba Daniel, que es un tema bien importante, y en la generación de líneas de crédito que sean puntuales para las regiones a partir de lo que está sucediendo. Lo que pasa es que atado a esto está el tema de la acreditación de alta calidad, que es una cuestión por ley, y pues entendemos que el ICETEX no puede desatender lo que está en la ley. Entonces allí precisamente es cuando volvemos al punto de que la normativa a veces en ocasiones va en contravía de lo que se propone en las agendas globales. Sí, yo frente a eso, Rodrigo, quisiera pues plantear algo que de hecho estábamos hablando momentos previos en otros contextos, y es el hecho de que, o son dos hechos. Uno, el tema de financiación es una preocupación muy grande para quienes están en este instante o cursando en educación superior, ya sea en el nivel de pregrado o en el nivel de posgrado. Los posgrados nos impulsan en términos de investigación, ciencia y tecnología, y cuando uno le pregunta a la gente en la calle que si considera que el país le cumple pues en términos de educación, una de las cosas que más sale con frecuencia es el tema de puede ser, pero es que no tengo cómo pagármela. Es decir, lo que eso pone en evidencia es estamos en un país en el que la educación es costosísima, y es una educación que no nos ha mostrado mucha pertinencia. Pensaba yo el tema de la pertinencia, por ejemplo, en el contexto del programa Ser Pilo Paga. Yo felicito mucho a los pilos y me parece importantísimo que el gobierno incentive a quienes tienen muy buen rendimiento académico, pero también es muy diciente el hecho de que recursos que sirven para financiar a quienes nos muestran buen rendimiento académico están dejando descubiertos quienes tienen necesidades reales financieras y que probablemente no alcancen ese rendimiento porque no tienen cómo financiarse, entre otras. Yo creo que las perspectivas de financiación deben ampliarse. Está bien incentivar, pero también debemos no solamente incentivar lo top, sino empezar a motorizar lo que está por formar. Rodrigo. Bien, permítame, es que quiero que vayamos a ver una encuesta que hicimos en la calle
con estudiantes, preguntándoles acerca de la calidad de la educación superior para que con esto podamos continuar en el debate. La educación privada es de buena calidad, pero la pública no, la verdad. Espero que eso sea como una atención para que nos dediquen a nosotros los estudiantes un poco más de calidad de estudio, precisamente para salir afuera del país y regresar con nuevos conocimientos a este país. Creo que hay que mejorarle mucho a la educación en Colombia, pero me parece que se están dando pasos ahí. Uno de los problemas que ha dificultado el que sea de calidad ha sido como la permanencia en ciertas políticas que se han adoptado a nivel educativo. Me parece que eso ha afectado la educación en sentido negativo porque a veces falta adaptarlo realmente a las necesidades o situaciones que tenemos aquí en Colombia. Hay algunos aspectos de la educación que sí son importantes y se resaltan, pero hay otros aspectos de la educación que juegan sobre todo con temas de exámenes, de índices internacionales, que nos han hecho no pensarnos una educación para el país, sino para responder a necesidades externas. Falta más universidades por parte del Estado, distritales. El afán de la privatización perjudica a muchos estudiantes, a gente que quiere estudiar. Que puede ser de calidad, pero le hace falta todavía. Hay que seguir invirtiendo en el desarrollo para los estudiantes, para que obtengan mejores posibilidades en el área empresarial, en todas las áreas de los sectores. No es de calidad, pues para mí está mal estructurada, tiene unas bases muy basadas en la antigüedad, no tiene una estructura nueva que se puede implementar al hoy en día, siempre está un poco arraigada a lo que antes se hacía. Bueno, podíamos ver cómo nuevamente aparecen temas que hemos dialogado acá, el tema de las políticas, el tema de la pertinencia de los programas, ¿no? El tema de pensar en estándares que posiblemente son válidos para otros países o para otros contextos, pero quizá no para el contexto colombiano. Antes de irnos a revisar esta encuesta, Lucy, quería hacer un comentario con respecto a lo que venían trabajando. Sí, yo quería plantear algo desde los contenidos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y que tiene que ver con el financiamiento, y es el tema de las alianzas. Yo creo que las alianzas pueden llegar en un momento dado, si son bien pensadas y bien hechas, a rescatar un poco este tema de la financiación de la educación, bajo los parámetros de que sea de calidad, que haya pertinencia, que el acceso esté en el marco del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4, que habla de educación de calidad desde la perspectiva de la inclusión, ¿sí? Y de la equidad en este sentido. Entonces, yo pienso que es un momento en el que hay que propiciar el diálogo a nivel de política pública para empezar a redefinir todos estos temas. Un comentario es que nos escribe María Alejandra por WhatsApp y quiero dirigir esta pregunta a Felipe. Nos pregunta, ¿en qué apoya la Universidad La Gran Colombia a la educación rural? ¿Qué estamos haciendo desde Proyección Social para el tema del apoyo a la educación rural, que precisamente es una de las problemáticas que estamos planteando acá? Claro, a partir de, gracias a María Alejandra por escribirnos a WhatsApp. Claro, hay un punto esencial y me acojo a lo que planteaba Daniel, y es que tenemos que pensar el sistema la educación como un sistema. Y nosotros como Universidad de la Gran Colombia y desde la dirección, desde lo que hemos planteado como el UGCIN, que es un modelo innovador en lo que se refiere a los temas misionales de la universidad y en los que está basado la Universidad de la Gran Colombia, que es investigación, innovación, proyección social, articulados, pues estamos desarrollando varios procesos, un proceso de investigación aplicado a educación rural, y sobre todo estamos generando unos procesos que nos van a permitir desde nuestra Facultad de Educación empezar a generar educación de tipo terciaria, ¿sí? También tenemos la concepción de que todos tienen que ser profesionales, pero en territorio la educación cambia totalmente. Seguramente en territorio necesitamos generar unos técnicos laborales en una tarea específica que necesita la región. Cuando yo logro como universidad entender ese concepto y propiciarle y darle con tema de alianzas, como nos dice Lucy,
que es esencial y comparto totalmente esta visión en alianza, poderle dar educación gratuita de tipo terciaria, pues vamos a lograr desarrollo endógeno en la región. Y eso nosotros lo estamos haciendo en un sector rural en tema de pertinencia y contexto. Somos muy conscientes desde la universidad que tenemos que empezar a desarrollar nuestro contexto, específicamente las localidades de Bogotá donde estamos haciendo presencia y también en Chía que tenemos nuestro campus de la Santa María y estamos empezando a generar avances en este aspecto en tema de educación terciaria. Además que la Agenda 2030 en su meta de este gran objetivo de educación de calidad pide eso, ¿no? La ampliación de la educación terciaria de forma gratuita. Sí, eso es precisamente un objetivo importante en esa Agenda 2030 y las universidades pues tenemos que empezar a caminar hacia allá también, apoyar ese sistema de educación terciaria. Creo que Daniel quería comentar algo. Yo te quería comentar algo porque comparto plenamente tanto lo que decía Lucy como Felipe y me gustaría lanzarte una primicia que sea en debates UGC y es que precisamente esta es la dimensión del problema que estamos afrontando con la educación superior, que la única forma como lo podemos realmente afrontar es a través de canales de cooperación. En este momento se va a celebrar en junio la Cumbre Regional de Educación Superior que se realiza cada 10 años precisamente para fijar las líneas, el derrotero, mirar qué se ha logrado en lo que nos habíamos propuesto, qué no, por dónde va. Y se va a hacer en Córdoba, Argentina, porque se celebran los 100 años del Grito de Córdoba, que fue donde se fijó el tema de la autonomía universitaria. Y creo que esto tiene que ver muchísimo con lo que estamos planteando aquí. Lucy lo decía muy bien en el sentido de que estamos en un momento coyuntural, es un momento de transformación, es un momento donde por primera vez en muchos de los países de América Latina hay más mujeres que hombres en la universidad, pero seguimos teniendo inequidad en cuanto le pagamos, en el acceso al trabajo, a una cantidad de aspectos que tienen que ver con eso. Pero eso también nos está llevando a mirar unas nuevas profesiones, unas nuevas realidades, una nueva forma de comunicarnos, de relacionarnos, de entendernos con el otro. Y eso también lleva a una transformación de los valores éticos, de los valores de la investigación. Si vemos todo como la revolución tecnológica nos está llevando a toda una cantidad de discusiones que no estábamos preparados para dar, como el tema de la clonación humana o el tema de la robótica y si un robot puede ser autónomo y hasta dónde puede llegar esa autonomía y la inteligencia artificial, etcétera, son preguntas que nos tenemos que hacer. Y lo que te decía de primero es que la idea es que UNESCO y ESALC, en asocio con ASCUN, creó un centro regional para la cooperación en educación superior para América Latina y el Caribe. La idea es que no sea un centro más burocrático de toda esa burocracia internacional, sino que realmente sea un espacio para que tengamos estas discusiones de cómo podemos mirar el tema de la autonomía universitaria, no solo desde la visión de alguna universidad, sino de todas las universidades de la región, que digan, mire, aquí cómo miramos el tema del financiamiento, cómo podemos empezar a responder esa realidad de la universidad en las regiones, que no es solo lo rural, es cómo lo hacemos, por ejemplo, en temas como regiones donde la violencia realmente todavía está, donde estamos hablando de un tema de posconflicto, pero ¿qué significa que podamos hablar de posconflicto en una región donde todavía seguimos teniendo problemas de miseria, problemas de seguridad, problemas de hambre, todavía estamos teniendo problemas de acceso al agua potable, de acceso a la alimentación? Entonces yo creo que sí es importante el momento coyuntural en el que estamos. Creo que es muy importante lo que están haciendo las universidades porque están buscando por dónde, y la muestra es lo que ahorita hablaba Felipe y lo que tú hablabas de lo que está haciendo la Gran Colombia. De decir, bueno, yo estoy buscando por dónde atiendo a la población rural, por dónde le llego a la comunidad, y creo que todas las universidades en general lo están haciendo. Pero el problema va en la línea de lo que decía Lucía, cómo articulo todo el sistema, cómo articulo a todos los actores que están involucrados. Y por eso pues la idea de lo del centro y invitarlos a que participen en esta discusión que vamos a empezar a tener, es un centro abierto para toda América Latina y el Caribe, pero donde tenemos que dar esa discusión, donde podemos hacer grupos de trabajo, donde podemos buscar los investigadores, se encuentren y digan, oiga, ¿de qué forma yo puedo apoyarlo? O también la empresa privada o aquellas organizaciones intergubernamentales, organizaciones no gubernamentales que están trabajando y están tratando de responder a esta problemática, que creo que eso sí es la vida, como lo decía Lucy. Bueno, pues entonces, nuevamente resaltar la primicia, ¿no? Tenemos este Centro Regional para la Cooperación de la Educación Superior, CERES, ¿verdad? Creces. Muy bien. Pero, y me interesa ese tema de la autonomía universitaria y precisamente quería darle la palabra a Beatriz para que habláramos de ese tema, ¿no? Y es
la autonomía universitaria, que es un tema de interés general, en medio de un ambiente en el que muchas instituciones de educación superior consideran que se está vulnerando la autonomía universitaria en muchos casos. Entonces, no sé cómo consideras tú, digamos, que podamos como universidades movernos precisamente como motor de desarrollo social en la medida que en ocasiones se considera o se siente o se percibe en el ambiente que hay una vulneración precisamente de ese derecho constitucional a la autonomía universitaria. Sí, y a la libertad de cátedra en muchas ocasiones. Yo insisto mucho en la idea de nosotros tenemos que pensarnos un sistema de educación que sea menos dependiente de una estructura vertical y que sea más invitadora a la construcción en comunidad de qué queremos como educación, porque finalmente la autonomía puede estar coartada en términos, no ir muy lejos, y en el caso de investigaciones. Uno de los temas de discusión más frecuentes en este momento es que todas las universidades están entrando en un ciclo de carreras relacionados con poder actualizar información en la plataforma de Colciencias, porque los grupos van a ser medidos, porque los investigadores van a ser clasificados, y es un ciclo sin fin, ¿no? Porque uno sale de una medición a entrar a otra. Esa es una forma que uno podría decir, o un contexto en el que uno podría decir, se nos restringe la autonomía, porque estamos pensando en ser medidos cuando en realidad debiéramos estar pensando en qué es lo que le vamos a aportar a la sociedad, cómo lo vamos a aportar, en qué es que vamos a investigar, cómo eso que nosotros investigamos se está proyectando a la sociedad. Entonces yo creo que la autonomía solamente se gana en la medida en la que el sistema educativo sea público, pero no público en el sentido de que se financie solamente con dineros públicos, sino público en el sentido de que sea participativo, de que la educación es pensada para todos, la educación no es pensada en un sistema que distribuye un servicio, porque además es una responsabilidad de un Estado que se comprometió con ser un Estado social de derecho y por lo tanto tiene que garantizar un bienestar, sino que la educación es de nosotros, la educación es algo que nosotros debemos garantizarnos. Entonces, en la medida en la que nosotros participemos en esa construcción, y claramente las políticas públicas son un instrumento posible para hacerlo, vamos a ir ganando mucho más escenario, mucha más autonomía. Autonomía no solamente en el sentido académico, sino autonomía en el sentido de crear, de producir, de llevar a la sociedad a que mueva sus límites de conocimiento, a que mueva sus fronteras en términos de valores. Una pregunta que les quiero hacer a todos rápidamente para ir a ver un BTR que tenemos, una encuesta que tenemos en la calle con estudiantes es, Felipe, ¿su merced estudió lo que quería estudiar? Sí, yo estudié lo que quise estudiar, en la universidad que estudié estudiar, que quise estudiar, pude adelantar mis procesos de maestría, cosa que no puede hacer el 50% de la población colombiana. Ok, Lucy, ¿tú estudiaste lo que querías estudiar y en dónde querías estudiar? Sí, y estoy convencida de que me llevó a donde estoy ahora haciendo lo que estoy haciendo. Daniel, sí, yo creo que también estudié lo que quería estudiar. El problema fue que eso me llevó a que con los cambios que hay ahora tenga que seguir estudiando y me llevó a nuevas líneas de estudio. Entonces Daniel, todavía continúo estudiando. Hay que seguir. Para toda la vida. Exactamente. ¿Y Beatriz, estudiaste lo que querías estudiar y en dónde querías estudiar? Yo estudié lo que quería estudiar, estudié en una muy buena universidad, pero creo que me pasó lo que le pasa a un porcentaje elevado de la población, y es que solamente teníamos una posible o dos posibles opciones de universidad por un tema financiero. Y creo que eso es importante, ¿no? Es decir... Vamos a ir a escuchar lo que dicen los estudiantes en la calle acerca de esta pregunta. ¿Estudiaron lo que querían estudiar y en dónde querían estudiar? Porque realmente, uno, por recursos económicos y dos, motivación. Lo que quería sí, pero en la universidad que quería no. Por básicamente costos. Sí tuve la oportunidad de estudiar lo que quería, pero lamentablemente en el transcurso del colegio no tuve como una formación adecuada para salir y ahí sí estudiar lo que quería. Serpi lo paga, entonces pues yo en cualquier universidad de las que estaban en la lista podía escoger cualquier carrera. Gracias a Dios sí, tuve la oportunidad y el apoyo de mis papás de encontrar una universidad que me ofrecía un pensum muy bueno. Sí, señor. Pues no sé, mis papás se esforzaron mucho para darme la carrera. Yo soy del programa Serpi lo paga, entonces el programa me abrió muchísimas oportunidades en la vida y yo escogí específicamente la carrera de telecomunicaciones. Bien, podemos ver que acá tenemos en este Pilos, tenemos
algunos personajes que el rector de la Universidad de la Gran Colombia dice los no pilos, que es una preocupación bien importante, y es qué pasa con los no pilos. Y quiero que ustedes se queden con esa reflexión para que nos vayamos a una pausa y al volver la podemos tomar. Estamos de vuelta en Debates UGC y precisamente estábamos hablando de esto, del tema de los pilos y los no pilos. Veíamos en las encuestas que hacíamos en la calle que hay personas que manifiestan que efectivamente tuvo que haberse dado un esfuerzo grande para poder alcanzar la educación superior. Hay un tema en medio y es el tema de los precios justos en educación superior. La Universidad de la Gran Colombia, aprovecho para señalar que es una universidad abiertamente popular, con precios justos para que todos los estudiantes puedan acceder a una educación de calidad, teniendo en cuenta la calidad en los términos que hemos expresado hoy, que es una calidad vinculada con la formación ética, sociohumanística, con una formación disciplinar importante, con una orientación hacia la proyección social y hacia la investigación, que le aporte precisamente al desarrollo del país y de región. Lucy quería hacer un comentario con respecto a la encuesta. Que no hay que olvidar, articula todo lo que hemos hablado en este momento, pero no hay que olvidar que no tenemos que formar solo en contenidos. Nuestra sociedad adolece de buenos ciudadanos, de buenas personas, de personas confiables, de personas con valores y principios, y esto hay que reforzarlo también en las universidades, ¿sí? Nuestros primeros catedráticos son nuestros padres, y ellos nos han enseñado y han cimentado nuestra formación en los valores familiares, lo que han priorizado en su familia, pero esto tiene que verse reflejado también en los colegios y tiene que estar reforzado en las universidades para minimizar y hacer contención con tanta problemática social que tenemos actualmente. Entonces hay que garantizar de alguna manera este tema. Daniel, precisamente hablando del tema de colegios, entiendo que vamos a tener el lunes un evento en el que se involucra precisamente el tema del colegio en relación a la universidad y en relación a todo esto que estamos hablando actualmente. Sí, pues precisamente con la creación del CRECES vamos a hacer esa presentación del Centro Regional para la Cooperación en Educación Superior en el Centro Educativo y Cultural Reyes Católicos, precisamente porque la idea es mostrar que el sistema educativo como sistema necesariamente tiene que vincular el diálogo entre la educación primaria, secundaria y la educación superior, y fuera de eso incluir a los actores. Este evento es ahí en el Centro Educativo y Cultural Reyes Católicos, está abierto al público, vamos a tener la presencia del director de la UNESCO para América Latina y el Caribe de IESAIC, Pedro Enríquez, va a estar uno de nuestros principales investigadores y yo creo que una persona que realmente trabaja muy fuerte por la cooperación en ciencia y tecnología, que es Manuel Elkin Patarroyo, va a estar el director de Planeación Nacional, vamos a tener expertos de los países que están trabajando precisamente en la redacción del documento final de la Cumbre Regional de Educación Superior. Entonces vamos a poder interactuar con estas personas que están fijando precisamente cuál va a ser el derrotero en los próximos 10 años de la educación superior en la región. Y es muy interesante porque si ustedes ven hablar de educación superior en la región es hablar de lo que está pasando en Brasil, de lo que pasa en Bolivia, de lo que pasa en Venezuela, de lo que pasa en Centroamérica, de lo que pasa en el Caribe, y es cómo logramos una articulación, porque todos estamos buscando exactamente lo mismo de diferentes formas, pero ahí el punto es qué bueno que tenemos este espacio que se da cada 10 años y que lo que necesitamos es realmente que la gente participe, que participen todas las organizaciones, la sociedad civil, pero desde luego la universidad, y por eso pues es una invitación a que participen y que nos acompañen en este proyecto que, como su nombre lo dice, CRECES, esperamos que crezca y con creces. Bueno, pues bien, señalar que la Universidad de la Gran Colombia precisamente ha venido participando fuertemente en la organización de los diálogos con rectores y directivos de universidades para construir ese documento que se llevará a la CRES 2018 y en donde precisamente seguramente se va a trabajar el tema de la autonomía universitaria. Antes de irnos al cierre, Beatriz, sé que desde la unidad de investigaciones hay una proyección, un proyecto interesante para vincular la investigación precisamente en colegios.
Sí, estamos pensando, hay varias propuestas que tienen que ver con la investigación en sentido estricto que se hace en la universidad, pero también con nuestra orientación a formar investigadores y a formar pensamiento científico y construir cultura científica. Uno de nuestros proyectos es hacer una cátedra que haga participar a la ciudadanía y a nuestra comunidad en particular, universitaria también, que es una cátedra de formación científica y de alfabetización científica. Hay unos estudios maravillosos alrededor del mundo que muestran cómo, a pesar de que recibimos cursos en ciencia, somos analfabetas en ciencia, es decir, seguimos pensando que los humanos vivieron con los dinosaurios o que un virus y una bacteria son exactamente la misma cosa. Entonces, esa es una apuesta que tenemos. También hemos hecho mucho trabajo con la Dirección de Proyección Social, porque algo que queremos hacer es que nuestra investigación en la Gran Colombia sea pertinente, y eso significa que nuestros proyectos de investigación, que nuestros equipos de investigación, que nuestro talento humano se oriente a tratar de indagar esas problemáticas que son nativas, que son las nuestras, no solamente con la idea de comprenderlas y de conocerlas, sino también de empezar a innovar en términos de producir soluciones. Es decir, estamos orientados a tratar de promover la innovación social, que es algo tan difícil, pero que es algo que necesitamos tanto en este momento y sobre todo en el contexto de cambio sociocultural que estamos nosotros atravesando en el país. Vale. En un minuto, porque ya estamos a punto del cierre, cada uno, pues, digamos que hacer un comentario. Los invito a que hagamos un comentario acerca de la importancia, precisamente, del papel de la universidad como motor de desarrollo social. Entonces, Felipe. Bueno, en un minuto yo pues pienso que tenemos que concebirnos como ciudadanos, también como universidad, agentes transformadores de cambio dentro de la sociedad. Yo creo que lo importante de estos objetivos de la Agenda 2030 es apropiarlos y sentirnos que somos también partícipes y protagonistas de estos objetivos. Y algo que sí quiero resaltar a todos los candidatos que ahorita están por la presidencia y también pues a Congreso es: tengan en sus agendas todos estos objetivos, porque son, o sea, inocuos en este proceso. Es decir, no se habla de esto, no plantean esto, y Colombia levantó la mano y dijo: yo me comprometo. Y prácticamente pues son nulos los comentarios o las propuestas que uno conoce frente a esto. Y la universidad, y yo siempre soy muy consciente de esto, la universidad tiene que salir al encuentro con la sociedad, tiene que darse cuenta que también podemos aprender de la comunidad, que podemos aprender bastante de la sociedad y que no somos nosotros los que tenemos aquí guardados el conocimiento, sino que ellos también, la comunidad también nos transforma. Lucy, un comentario más corto porque Felipe entendió mal el minuto. La universidad debe responder a los desafíos sociales y hacer una contribución en la transformación de realidades y garantizar que haya inclusión, que sea equitativa, de calidad y que no deje a nadie atrás. Yo sigo con este mensaje porque es el mensaje del ODS 4, que es educación de calidad, y creo que la invitación es para todas las universidades, porque ninguna se puede quedar atrás. Ok. Daniel, su comentario. Bueno, yo creo que precisamente la educación para mí es la base para cualquier posibilidad de hacer cualquier transformación. Si no tenemos educación y si no invertimos en educación, no vamos a poder generar ninguna transformación ni alcanzar ninguno de los objetivos de desarrollo que nos hemos propuesto. Por eso creo que el reto que tiene la universidad y en general todo el sistema de educación es cómo responder a esas demandas que en este momento estamos viviendo y que en últimas tiene que aportar simplemente a la salud mental, entendiendo por esta el bienestar de las personas, físico, social, emocional, donde tengamos una persona feliz, no importa el entorno en donde esté. Beatriz, su comentario. Okay. La educación es un derecho social, y como es un derecho social significa, y yo insisto en mi mensaje de hace un momento, la educación debe ser pública, y no debe ser pública solamente porque se financia con nuestros dineros, es decir, dineros públicos, sino que debe ser pública porque se alimenta de nuestra cultura, porque transforma de una forma en la que nosotros podemos contribuir con nuestros principios y nuestros valores. Ese sería mi mensaje. Bueno, pues agradecerle a todos nuestros panelistas.
su participación el día de hoy en Debates UGC y agradecer a todos nuestros teleamigos y teleamigas por su compañía y su participación en nuestro programa. Invitarlos cordialmente a que nos acompañen el próximo martes a las 8 de la noche en un nuevo programa de Debates UGC. Y algo muy importante, que los invito a sintonizar el día de mañana a las 8 p.m. en este mismo canal, en Teleamiga Internacional, Un Café con Galat. Muchas gracias y le damos gracias a Dios por habernos dado este momento el día de hoy.